Hoy vamos a hablar o vamos a revisar en base a los antecedentes que ustedes nos entreguen, de alguna manera las características y las reglas de negocio que aplican sobre los procesos de matrícula. ¿Mm? Cuando hablamos del proceso de matrículas dentro de este grupo de trabajo, estamos hablando de el proceso de matrículas eventualmente las carreras técnicas también, ¿no? Pero estamos hablando de las matrículas financieras, ¿no? Estamos en el equipo de trabajo financiero y por lo tanto vamos a hablar de las reglas financieras del proceso de matrícula, aun cuando estas reglas financieras consideran algunos elementos académicos, por ejemplo, la cantidad de créditos inscritos o qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende, estimados, eh, el contexto de esta reunión? Por favor, me lo confirman si tienen alguna duda. Sí se entiende, solo la aclaración que también la matrícula financiera del área masiva, o sea, de carreras técnicas, es muy diferente Ujú. a la matrícula financiera, si es que siquiera se le puede llamar matrícula, porque en realidad es un contrato del área de formación continua. Entonces, si estamos con esa Ok. diferenciación, estamos ok. Sí, perfecto. Me gustaría que quedara claro, María, que en el fondo, para lo que es el efecto para lo que es para efectos de lo que es admisión y matrículas, vamos a hacer claramente una diferenciación entre los dos grupos de carrera. ¿Ok? De ahí en adelante, lo que tiene que ver ya con la administración de la cartera y todo lo que tiene que ver con criterios más o estrictamente financieros, la cosa ya es algo transversal, pero creo que quedó claro en la reunión anterior de que este proceso de admisión y enrolamiento de alumnos, por decirlo de alguna forma, que considera la admisión y la matrícula financiera, lo vamos a tratar de manera separada. ¿Ok? Sí, perfecto. Bien, bien. Entonces, no sé si ustedes, así como tú nos presentaste, María, en la reunión anterior, nos presentaste el documento este que de alguna manera establecía las reglas del proceso de admisión. No sé si nos vas a presentar algún tipo de documento que define las reglas de las matrículas financieras o alguien nos va a exponer. Eh, ¿cómo vamos a ver este tema? ¿Cómo, En cómo la lo, parte lo abordamos? inferior, sí, en la parte inferior, lo que mostré en la reunión anterior fue el procedimiento de comercial masivo y admisión. Entonces hablamos de carreras técnicas. En la parte inferior están los tres pagos que se realizan desde la parte, o sea, que el área comercial tiene que asegurarse que se hagan. Y también está el pago de la primera cuota, la cual es ya parte de, o sea, cuando el estudiante está matriculado. Pero para mayor detalle, lo que tú quieres es el paso a paso de cómo nosotros recabamos estos pagos para poder darle el paso, en todo caso, a Renzo Ferro, mientras que podemos llamar a alguien del área de cobranzas para ver el detalle de cómo se pasan los códigos, de cómo se hace esa validación, cómo se hace el registro en SAP y Eh, todas esas cosas. ¿Eso es lo que deseas? si podemos hacerlo así, fantástico, ¿no? Aquí en esta etapa lo que nosotros queremos es escuchar, ver, aprender para luego, para luego, digamos, documentar y esquematizar. Así que si es posible así, para nosotros fantástico. Ah, y a propósito, María, ese documento que tú expusiste no me llegó en algún momento de vuelta por correo. Yo te pediría si es posible que me lo compartieras, si es que no hay problema en ello, digamos. Tengo las imágenes en el video, pero me gustaría tener el documento si es posible. Sí, claro. Carla, por favor, ¿le podrías pasar la voz a Helen? Porque creo que me dijiste que Verita y no me acuerdo quién más estaba de vacaciones. Vane, le aviso, le aviso. Ya, porfa. Cabrera, sí envié el documento, se llama Procedimiento Comercial Masivo y Admisión, y el otro documento que envié a manera de referencia fue la guía de campaña, ya que tú estabas solicitando el cuadro de descuentos. Entonces, para que lo tengas como referencia, la campaña actual que nosotros tenemos,
te envié la guía de campaña de la admisión de la campaña 2023-3, que es en la que estamos actualmente. Pero Déjame mientras, revisar porque a ver si puedes revisarlo. Sería ideal para que puedas chequearlo en cualquier momento, porque como te diste cuenta, ahí está el paso a paso de todo lo que hace nuestra área comercial. Y si ya está esa parte clara, hasta incluso cuáles son los sellos, o sea, cuáles son los pagos que ellos hacen, ya podríamos pasar con el área de cobranzas. Eso sería lo ideal. déjame chequearlo. A ver, chequearlo. María Céspedes. Envío el procedimiento comercial masivo y guía de campaña. Ah, perfecto. Me mandaste los links para descargar esos documentos desde el Drive. Ok, dale. Está Sí, confirmado, ya, María. perfecto, Sí, perfecto, María, listo. Listo, listo. Se está uniendo, está en sala de espera Sandra, que es de Setemín. No sé si podrías admitirla para que ella te pueda decir cuál es la estoy información. admitiendo, Francesca, estoy le sale admitiendo Francesca. a Johnny y a Frances. Sí, es ella, es Frances. Ya, entonces una vez que se una, hola, ¿qué tal? Sandra, ¿estás? ¿Nos escuchas bien? Sandra Quesada. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Mira, de manera puntual, lo que requerimos ahora es cómo es que tú le haces la comunicación. Estamos hablando de temas financieros. ¿Cómo tú le haces la comunicación a nuestros clientes que tienen que realizar los pagos? Ya sabemos que son tres pagos: servicios del estudiante, el examen de admisión y la matrícula, y posteriormente la primera cuota. Entonces ahí ya es la salida de tu proceso. Pero ¿cómo es esa comunicación al detalle, si nos pudieras decir, para posteriormente hablar con cobranzas y que cobranzas nos indique de su parte de ellos cuáles son sus actividades? Entonces, ¿cómo es esa comunicación en orden, si pudieras indicarnos, por favor, Sandy? Eso, eso. El ordenamiento de los procesos también, digamos. A pesar de que ya Ya, algo hablamos en la reunión anterior, pero que nos expliquen eso, por favor. ya. A ver, cuando al alumno, bueno, cuando llega un prospecto interesado, es decir, un alumno o una persona interesada, nosotros le enviamos el costo de la carrera estructurado, qué pagos tiene que hacer, examen, servicio educativo, matrículas, etcétera, ¿no? Entonces, desde el primer momento que enviamos nosotros esa cotización, ya enviamos fechas también pactadas, es decir, que primero pagan su examen, luego de su examen tienen un promedio de una semana para que realicen los siguientes dos pagos, que se tendrían a hacer la primera matrícula de 400 y el servicio educativo, y, le comunicamos, ¿no? Eso al alumno. Ahora, nosotros en nuestros ojos registramos la fecha en la que el alumno tiene que realizar el siguiente pago, o sea, después del examen. En este caso, por ejemplo, si yo pacté hoy día con un alumno que tiene que pagar hasta fines de julio o hasta quincena de agosto, entonces en mis ojos, en mi sistema, hay un ítem que yo tengo que colocar, donde tengo que colocar la fecha, ¿no? Que he quedado con este alumno que su siguiente pago de servicios educativos y de primera matrícula tiene que hacerlo hasta el 15 de agosto, ¿no? Por ello yo le he ofrecido también un descuento, porque no todos pagan los 2.500 soles de servicios educativos, ¿no? Nosotros tenemos varios descuentos, les podemos cobrar 2.000 soles, le podemos cobrar 1.750 de servicios educativos, le podemos cobrar 1.500, 1.250 o hasta 1.000 soles. Inclusive en cierre de campaña le podemos dejar el servicio educativo hasta con un 70% de descuento, es decir, 750 soles, ¿no? Entonces, el monto a pagar la fecha límite que hemos quedado con el cliente lo registramos en nuestros ojos, en nuestro sistema, ¿no? El monto, el descuento. Eso es prospecto a prospecto, Sandra, ¿no? Uno a uno. Sí, exacto, porque cada uno tiene un monto distinto de pagar
y una fecha distinta, ¿no? Según la cotización que le ha enviado el ejecutivo. Ok, Entonces, eso hay una conversación previa y la oferta es personalizada y se registra de manera personalizada. exacto, ajá, exacto. Entonces, una vez que el ejecutivo ya registró el monto, la fecha a pagar que concretó con el alumno y el descuento, ¿no? Ya pasa a revisarlo o a verlo una persona que nos ayuda a nosotros a llamar y a pedir o a concretar el siguiente pago, que sería nuestra asistente comercial, ¿no? Ella lo que hace es filtra en nuestros ojos las personas que van a pagar hasta quincena o hasta fin de mes, porque ve la fecha, y comienza a llamarlos y enviarles mensajes recordatorios, o si no, les hace una llamada y les dice, hola, no te olvides de realizar tu pago, que quedaste con tu asesor o ejecutivo comercial hasta el quincena de julio, ¿no? Le va enviando mensajitos recordatorios, por ejemplo, el 10 de agosto, ¿no? Le dice, recuerda que hasta el 15 de agosto tienes para pagar, para realizar tus siguientes pagos, ¿no? Y el monto es tal, de acuerdo a lo que va viendo en el sistema que los ejecutivos van poniendo, ¿no? Ese es más o menos el esquema. Luego de que se registra ese cargo, el alumno va y cancela eso eh, haciéndote alguna transferencia electrónica directa o haciendo un depósito o yendo a tu sede a cancelar ese compromiso o usando este El alumno, servicio que tenía. Disculpa, te escucho. el alumno realiza, ya no sé si es mi internet, pero yo lo escucho un poco entrecortado, pero más o menos he entendido su pregunta. El alumno realiza el pago, ¿no? El siguiente pago al mismo número de cuenta de CETEMIN que se realizó el primer pago del examen. Si por A o B no lo puede hacer al mismo número de cuenta que usualmente es la cuenta del BCP, ¿no? Entonces tiene otras opciones, ¿no? Como por ejemplo ir a nuestra sede, ¿no? De manera presencial y realizar su siguiente pago con nuestro POS, o puede ir hacer una transferencia desde su aplicación del BCP también, ¿no? Desde su celular. Esa es otra opción. O si no, puede hacer una transferencia interbancaria con el CCI de CETEMIN desde una plataforma, por ejemplo, si tienen otro banco una aplicación de otro banco desde su celular, lo pueden hacer, ¿no? Con el CCI de CETEMIN, ¿no? Entonces, hay ¿De diferentes acuerdo? formas de poder pagar. De acuerdo. Y en el caso de no ser presencial, que obviamente te enteras inmediatamente, estos alumnos te tienen que reenviar los comprobantes de transferencia o los comprobantes de depósito directo o de lo que haya sido, ¿no? Sí, tienen que enviar una captura de pantalla de la transferencia, ¿no? Por ejemplo, si lo hizo con CCI desde otro banco, tiene que enviar su captura. Si lo hizo desde la aplicación del BCP, también tiene que enviar su captura. Esta captura le llega a los ejecutivos comerciales y también le llega de repente a nuestra, ¿cómo se llama? Asistente comercial, la señorita Ana Cancho, que es la que también se encarga de llamar a cualquiera de esas dos personas. Y De ellas acuerdo. son las que este voucher o esta captura tienen que cargarlo al sistema, a nuestros ojos, ¿no? Lo Ok. cargan, o sea, ponen la foto, ¿no? La foto, la captura, y llenan algunos campos más, como por ejemplo la fecha en que se realizó el pago, si ha sido transferencia o ha sido del banco BCP, el modo, y llenan también el número de OP, ¿no? Que figura ahí en la misma captura. Si es que ha sido una Ujú. transferencia desde otro banco, ¿ya? Muchas veces no sale el número de OP o nos sale un número de OP distinto al que le llega al área de cobranzas. Entonces nosotros tenemos que solicitar al área de cobranzas el OP de esa transferencia de otro banco, ¿no? Y una vez que caiga, porque cae al día siguiente o después de 2 días, tenemos que registrarla en nuestro sistema, en nuestros ojos, ¿no? Entonces, en Ok, eso consiste. lo entiendo.
Y este proceso se repetiría para esos dos conceptos iniciales, para el derecho de inscripción y además para los servicios estudiantiles, ¿no? Sí, eso se repite para lo que es ¿no? Inscripción, servicios educativos, la matrícula, ¿no? Si es que el alumno quiere pagar al contado también, todos los pagos que Dale, realice dale, el alumno y nos dale. caigan a nosotros. Me detengo en ese punto, Sandra, puesto que, a ver, UMAS entiende que existe un proceso de admisión que puede tener las características que tú mencionas, en donde el alumno debe cancelar eventualmente ciertos conceptos. Pero el proceso de matrícula, nosotros lo entendemos como, y aquí es donde queremos que podamos confrontar nuestras visiones del proceso. Nosotros entendemos la matrícula financiera como un compromiso formal, ¿no? Que de alguna manera, al cerrar ese compromiso, es decir, cuando el alumno nos manifiesta y nos dice, perfecto, yo entiendo que debo pagarte un derecho de matrícula y además pagarte un arancel de servicio educacional, las pensiones, ¿no? Las cuotas. eh, y te voy a pagar de determinada forma, como tú mencionabas, puede ser incluso de pagarte de frente todo, la matrícula y el servicio educacional, todo junto. Tú llegas a un acuerdo con este alumno y en el momento en que tienes este acuerdo definitivo y tienes un respaldo de ese acuerdo, eventualmente un contrato o algún otro tipo de documento, ese alumno ya se considera un alumno matriculado, ¿no? Eventualmente dentro de tu plantel. Me refiero a que si es un postulante o un ingresante, si llega a concretar este acuerdo financiero con ustedes, él ya es un alumno del plantel y lo mismo con los alumnos de continuidad, en el sentido de que cada vez que les corresponda renovar, ¿no es cierto?, este proceso de matrícula financiera, también van a quedar vinculados o enlazados o de alguna manera activados en el ciclo vigente, ¿no? Y eso es una negociación que el UMAS reconoce y que dice, ah, perfecto, este alumno negoció conmigo estos dos conceptos, por lo tanto toma la calidad de alumno vigente. ¿Ok? Ustedes me comentan que lo que hacen es eventualmente generar cargos, en este caso, generar un cargo por derecho de matrícula, generar un cargo por la primera, la segunda, la tercera cuota o las cuotas que correspondan, y que al momento de pagar eventualmente la matrícula y esa primera cuota, este alumno estaría habilitado, ¿no? Para también eventualmente ser considerado un alumno matriculado desde el punto de vista académico y por lo tanto eventualmente inscribir carga académica y llevar adelante la ejecución de un ciclo académico. Entonces, me gustaría que ustedes me contaran un poco cuál es el instante en que ustedes consideran a este alumno un alumno matriculado financieramente como parte del plantel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a estos alumnos que han pagado el derecho de examinación, ¿no? Y los servicios educacionales, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si luego, al generarle los cargos Sandy, ¿te puede por responder, matrícula y... porfa? Te pido que puedas aceptar. Sorry, Cabrera, ¿Perdón? ¿puedes aceptar a la persona de espera, por favor? Y ahora Sandy Ah, te disculpa. responde tu pregunta. Dale. Miguel, Lo que le quería preguntar a Sandy era, ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay un alumno que está dentro de este proceso, ustedes le generan este cargo por derecho de matrícula y eventualmente en la primera o la segunda y la tercera cuota, o las cuotas que correspondan, y este alumno no cancela, por ejemplo, en la fecha que corresponde el derecho de matrícula o la cuota que corresponda? En realidad nosotros como área comercial no le generamos ningún tipo de cargo adicional a su pago, pero sí podemos jugar con el descuento. Es decir, si yo le he dicho al alumno que hasta quincena de agosto le voy a dar el descuento del 50% en sus servicios educativos, es decir, en vez de 2.500 va a pagar solo 1.250 y el alumno no paga hasta quincena de agosto como yo he pactado con él, entonces se le puede decir que puede perder este beneficio, o sea, ya no va a pagar con el 50%, sino va a pagar con el 70%.
su cuota o su pago ya no va a ser 1.250, sino va a ser 1.750, porque su descuento ya no va a Sandra, estar aplicado. Sandra, eso a mí me queda claro con los servicios educacionales. Yo estoy hablando de los conceptos que vienen después del pago de derecho de inscripción o de examinación y estos servicios educacionales. Estoy hablando específicamente del concepto de derecho de matrícula, ¿no? Y las cuotas, ¿no? O pensiones, o como les quieran llamar, que tienen que ver con este compromiso o este acuerdo comercial que convierte a ese alumno que todavía es un prospecto, entiendo, eh, que todavía es un prospecto, ¿no? Y que eventualmente no se convierte en alumno, ¿no? Hasta que o se genera ese cargo por la matrícula y el arancel correspondiente al ciclo, eh, y los compromisos y qué ocurre en el caso de no cumplimiento de esos compromisos. Porque como a lo mejor no se entendió claramente lo que yo estaba planteando inicialmente, pero en UMAS un alumno se va a convertir en un alumno matriculado financieramente y por lo tanto va a estar habilitado académicamente siempre que él negocie con nosotros el derecho de matrícula y el arancel del ciclo. Si antes nos pagó derecho de admisión o derecho de postulación, ¿no? Y nos pagó servicios educacionales en el monto que corresponda, ¿no? 2.500, 1.250, 750 o lo que corresponda. Posteriormente, después del documento que vimos la semana pasada, está el cobro del derecho de matrícula y de las cuotas. Esa generación de cargos, el derecho de matrícula y las cuotas convierte a ese alumno en un alumno habilitado para hacer una matrícula académica o el pago de ese derecho de matrícula y de una eventual cuota dentro de una determinada fecha es la condición para que ese alumno se convierta en un alumno, ese postulante se convierta en un alumno del plantel. Ah, ya. En realidad lo que tendría pendiente el alumno solo son las cuotas, porque al área comercial le tiene que pagar la matrícula, o sea, la primera matrícula de 400 y el servicio educativo, aparte del examen. Entonces, lo que tendría pendiente el alumno es las cuotas, en este caso, las cuotas de estudio, ya sea si va a pagar al contado, en una sola cuota, en Ya. dos, en tres o en 11 cuotas. El Entonces, derecho de matrícula, Sandra, en ese sentido, nunca es a crédito, siempre se paga de manera inmediata. sí, siempre luego del examen ya tienen que realizar su pago de matrícula y servicios, que usualmente van ligadas, ¿no? Sí, Su primera matrícula. supongamos lo siguiente, Sandra. Uh-huh. Supongamos lo siguiente. Esto solo por un ordenamiento temporal de los procesos. Como te decía, derecho de inscripción, perfecto. Puedes proceder a tu proceso de examinación. Te aceptamos. Paga los servicios educacionales en las condiciones que sea, con descuento, sin descuento, como sea. Me pagaste, perfecto. Ahora me tienes que pagar la matrícula para yo poder generar tu plan de pagos para tus cuotas. Pero en el momento en que tú me pagas el derecho de matrícula, tú ya estás convertido en un alumno del plantel. En el caso de un postulante, pagándome el derecho de matrícula, ya se convierte en un alumno del plantel y está habilitado para inscribir asignaturas. Y en el caso de los alumnos renovantes, lo mismo. Es decir, consulta, los alumnos entiendo que estos servicios educacionales no son permanentes. Lo que vimos la semana pasada es que solamente se paga una vez y para el resto de la carrera. Por lo tanto, las matrículas de renovación o de tus alumnos de continuidad solo considerarían el pago del derecho de matrícula y el hecho de pagar ese derecho de matrícula ya los deja habilitados para que hagan sus matrículas académicas y además se les genera inmediatamente sus cuotas. Ya. El alumno, una vez que realiza pago de primera matrícula y servicios educativos, en nuestra área sí, ya está habilitado. Es más, en nuestro sistema ya aparece como matriculado, o sea, como una persona que ya está o ya tiene una vacante asegurada en CETEMIN, ¿no? Sin embargo, a ese alumno le faltaría completar o le faltaría pagar su primera cuota, ¿no? Entonces, Claro. esa primera cuota se le avisa al alumno que tiene que realizarla antes del inicio de clase, es decir, antes de que inicie las clases.
valga la redundancia. Ok. Ahora, en Ujú. nuestro sistema el alumno aparece como matriculado siempre y cuando haya pagado su examen, perdón, sus servicios educativos y su primera matrícula. Pero nosotros no pasamos base de datos al área académica de manera inmediata. O sea, ni bien el alumno realiza pago de esos dos conceptos y aparece matriculado en nuestro sistema, no aparece automáticamente o no pasamos los datos automáticamente al área académica. Solo en nuestro Ya, sistema, nada más figura como matriculado, ¿no? ya. Nosotros Y recién pasas, pasamos, dale, te escucho, te escucho. nosotros recién pasamos base de datos de alumnos matriculados al área académica unas 2 o 3 semanas antes de iniciar clases. Es decir, unas 2 o 3 semanas antes de iniciar clases pasamos un corte con una lista de alumnos que se han venido matriculando en el transcurso, ¿no? Del tiempo que nosotros hemos estado, ¿no? En el Ok, Pero, proceso. pero, pero, pero entendiendo que esa cuota, como dices tú, tiene que estar pagada antes del inicio de clases, eventualmente tú ya estarías pasando alumnos que podrían no tener al día su primera cuota. Por lo tanto, el solo hecho ya de la recaudación de la matrícula lo estaría convirtiendo en un alumno que podría estar moroso a la hora de la inscripción y que se le pudiese poner una barrera para efectos de inscripción de asignaturas por el hecho de estar moroso, ¿no? Ajá, exacto. Es decir, ya para mi sistema, cuando ya pagó sus servicios educativos y matrícula, ya está matriculado. Yo le aviso Perfecto, que tiene que pagar su primera cuota, pero ahí ya no entra a tallar el área comercial, sino ahí entra a tallar, perfecto. en el cobro de cuotas, entra a tallar el área de tesorería, de De, cobranza. de cobranzas, perfecto. Carla, tú Exacto. tienes la mano levantada. Sí, ¿qué tal, Jorge? Sí, justo quería acotar ello, ¿no? Si bien el proceso se da como te lo viene comentando Sandra, pero sí es necesario y entiendo que como más sí vamos a poder tener o saber diferenciar esos momentos, porque como dices, ¿no? ¿Mm? Para el área comercial, para ellos un matriculado es cuando pagó su servicio educativo, su matrícula y ya ahí termina, como se dice, ¿no? El trabajo del área comercial. Pero para nosotros como área académica, poder habilitarlo en cursos, dejarlo ingresar a la sede y todo ello, sí necesitamos que haya pagado la primera cuota, ¿no? Entonces, si lo vemos así como en términos de qué pagos tiene que hacer antes de poder matricularse, tiene que ser hasta la cuota 1, en realidad. Ah, ¿No? ya. Solo quería como que acotar eso. Uh-huh. O sea, Sí, son Es tres que ahí, pagos, no dos, son tres pagos. exacto. pero Y ojo, ojo, inclusive, ojo, que, dime, dale Sandra, termina por favor. O ya, Carla. inclusive los alumnos, o sea, están limitados. Si es que el alumno no paga la primera cuota antes de iniciar clases, el alumno, bueno, en realidad antes de internarse, ¿no? Antes de llegar a sede, ¿no? El alumno no puede ingresar a sede, ¿no? Está limitado. O sea, en realidad, Sí, en concreto y real, son los tres pagos lo que habilitan, no dos, los tres. Si no paga la primera matrícula, Sí, no se se es que eso habilita. es necesitan lo los que estamos, es que eso es lo que estamos definiendo, Pamela. Eso es lo que estamos definiendo. Porque aquí nos vamos a encontrar en una realidad distinta, Carla, Sandra, en donde una de las gracias de este nuevo sistema UMAS es que está todo integrado. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos el proceso de matrícula, que es la negociación del derecho de matrícula y de la pensión, ¿no? Nosotros estamos definiendo que una vez terminada esa negociación, el alumno ya es parte del plantel y se genera su registro de alumnos. Es decir, en este caso, si el alumno ha pagado su derecho de inscripción, ha pagado sus servicios educacionales, recién va a poder pasar al proceso de matrícula en donde le vamos a cobrar la matrícula, el derecho de matrícula, con la fecha de vencimiento que ustedes definan, más un plan de cuotas. Si ese alumno para matricularse debe pagar el derecho de matrícula, ya lo consideramos parte del plantel y va a estar habilitado académicamente en ese mismo momento. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes me dicen que el pago de la primera cuota simplemente lo va a habilitar para que puedan habilitarse o activarse sus servicios, ¿no? Es decir, que pueda entrar al aula, que pueda entrar, que pueda estar en lista de curso, que pueda inscribir asignaturas y todo, depende de que ese alumno en ese mismo momento tenga sus compromisos cancelados y no esté moroso, ¿no?
Pero ¿qué pasa si este alumno, llegado el momento de hacer la inscripción de asignaturas, no te ha pagado la primera cuota? Y aquí está la pregunta, ¿qué pasa si no ha pagado esa primera cuota? ¿Ese alumno tiene bloqueado el servicio o pierde su calidad de alumno y no debiese estar considerado como matriculado? Que son dos cosas distintas, ¿no? Considerando siempre que en este sistema, cuando hablamos del proceso de matrículas, cerrada esa negociación, considerando que el alumno puede haberme pagado el derecho de matrícula o no, o que puede haberme pagado todas o ninguna de las cuotas, ese alumno ya está en, por decirlo así, lista curso, eh, teniendo pendiente la carga, obviamente, pero considerando que esa carga no la va a poder llevar adelante siempre y cuando no esté al día en sus compromisos, ¿no? Eso me gustaría que lo pudiésemos aclarar y nos pudieses contar, Sandra. Creo que yo podría ahí acotar, Sandrita, si me permites. Efectivamente, un alumno que no cumplió con la cuota 1, ¿no? De alguna forma pierde su calidad de estudiante si no lo llega a regularizar, porque sí tenemos muchos casos que el primer día lo regularizan, ¿no? El primer día, inclusive en la primera semana de clases. Entonces, digamos que el primer filtro que nosotros tenemos es no ingresa a la sede, ¿no? O sea, no puede llevar clases hasta que regularice. Entonces, sí tenemos la primera semana ingresos tardíos, ¿no? Que no ingresan el primer día, sino que después, una vez que pagan. Entonces, digamos que hasta ese momento el alumno todavía podría cambiar su estado, se podría decir, ¿no? En la primera semana de clases. Pero si pasó la primera semana, o ya nosotros como área académica hacemos el corte porque validamos finalmente la lista de matriculados que nos pasa el área comercial, validamos con la asistencia, ¿no? Entonces al final, comercial me puedo pasar 200, que probablemente para ellos pagaron, los 200 pagaron hasta la cuota de ingreso a la matrícula, pero tienen que ser, esos 200 tienen que haber pagado también la cuota 1. Supongamos que en la primera semana 5 no pagaron la cuota 1, por lo tanto no ingresaron. Esos 5 tienen que regularizar para poder entrar, pero si llega el corte y ya nosotros decimos, ya, ese alumno le hemos contactado, dice ya no va a poder pagar, X motivos, al final nosotros o le ofrecemos para que haga su licencia o reserve su vacante con la siguiente admisión, o finalmente si es uno que ya nunca se puede contactar, ya lo retiramos, ¿no? Entonces, pero no lo llegamos a matricular. O sea, para términos de lo que vamos a reportar la data al ministerio, para nosotros cuenta como matriculado el que pisa o llega el primer día a clases, habiendo cumplido todos sus pagos. No sé si respondí con ello tu pregunta. Sí, sí, está respondida claramente. Eh, el tema es que claramente todos estos alumnos que paguen tu derecho de matrícula van a estar en tu nómina de matriculados. Solo que llegado el momento del cierre, obviamente vas a poder eliminar o vas a poder eliminar académicamente a esos alumnos, ¿no? Vas a poder determinarlos en un estado académico de fin o de término, pero en el sistema va a quedar eventualmente plasmado que ese alumno en algún momento hizo su proceso de matrícula financiera, que eventualmente te pagó la matrícula, te pagó servicios, te pagó derecho a inscripción, pero que simplemente desistió y por lo tanto está eliminado, quedando dentro de la nómina de alumnos inscritos alguna vez, aunque no vigentes eventualmente al momento de emitir tu nómina a SUNEDU, ¿no? Y me parece bien, ¿no? Me parece bien porque eso es un poco, creo que la trazabilidad que ahora un poco nos cuesta tenerlo. Probablemente, como lo manejamos en un CRM distinto, un SIGET, ¿no? Y no está integrado, entonces eso es lo que nos cuesta y eso también es lo que nos interesa saber, ¿no? Porque al final del día queremos saber, obviamente, cuánto fue la cuota de los alumnos que captó comercial, cuántos finalmente llegaron a estudiar y cuántos tenemos matriculados activos para término de lo que le importa también a de repente al área financiera de saber cuántos realmente continúan estudiando y pagando, ¿no? Entonces, me parece válido que Exacto. obviamente se quedan y no es que se borran del todo el sistema, ¿no? Solamente que van a tener un estado que ya no cuenta como alumno activo o o para que se consideren financieramente, ¿no? Entiendo que así sería. Exactamente. Claro, Perfecto. porque en rigor ese alumno cuando arma ese proceso de matrícula y tú le generas las cuotas, de alguna manera te firma también un contrato, un compromiso de que él va a pagarte eso, ¿no? Exacto. Acepta eso. Pero si ya en el camino se queda o se va, ya, ¿no? También pues. José, una Vale. pregunta. Ya. Sí, dale, eh, por favor. si es el pago de la matrícula, el servicio educativo y la primera cuota pensión la que lo habilita como matrícula,
no se puede operar como a las otras instituciones, es decir, Sí, solo claro. Sí, claro. En el fondo, solo los alumnos que tienen pago de inscripción pueden ir al proceso de selección. Del proceso de selección, solamente los que tengan o que sean aceptados pagan servicios educacionales y tienen que tenerlo cancelado hasta llegar al momento de la matrícula, en donde se negocia la matrícula y el arancel en cuotas, donde se les va a cobrar eventualmente el proceso de, o el derecho de matrícula, entendiendo que sí, esos derechos educacionales tienen que estar pagados con una fecha anterior, digamos, ¿no es cierto?, al proceso mismo de la formalización de la matrícula. El sistema controla que todos aquellos que no tengan, que tengan vencido, digamos, el compromiso de pago de servicios educacionales, simplemente no se pueden matricular, ¿no? Y lo mismo después, es decir, te matriculas, pagas la matrícula, tienes tu plan de cuotas, pero si llegas a una instancia de servicios de sistema en donde tienes una cuota vencida, como la primera cuota, que debiese tener como fecha de vencimiento o como fecha de pago el día de inicio de clases, por lo tanto, al día siguiente, si tú estás moroso, es porque no has pagado tus servicios educacionales y por lo tanto no te puedes matricular financieramente. Y lo mismo pasa con la primera cuota, de que si está vencida, no puedes inscribir asignaturas, no puedes entrar a los sitios de alumnos, que no estás en nómina de curso y qué sé yo. pero para efectos de habilitación, eso quiero, porque para dejarlo en acta, haciendo los 3 pagos es que quedas habilitado para la inscripción de curso y ser considerado como alumno. Si no se Así cumple es. si no se cumplen con esos 3, con uno de los 3 o esos 3, sigues considerado como postulante que ha generado pagos. Bueno, porque si no has pagado la inscripción, no te van a generar el cargo por servicios educacionales. Si no te generan el servicio si no tienes pagado el cargo por servicios educacionales, no te puedes matricular. Si no tienes pagado o si no estás al día con tus compromisos, no puedes tener servicios académicos aún cuando estés matriculado. ¿No? Ese es un poco la lógica. Actuar por el cumplimiento del compromiso generado, ¿no? Eh, Me parecía que tenías la mano levantada, María. Sandra. No tenía, pero ya Ah, cambiamos. ¿Podrías, por Sandra, favor, aceptarme? Estoy tratando de ingresar desde la laptop, pero estoy en sala de espera, porfa. ok, te admito. Sí, yo tenía una acotación. Sandra, por favor, por favor. La primera acotación es que sí, efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos casos, bueno, nosotros les informamos a los alumnos que su primera cuota tiene que estar pagada antes del inicio de clases. Inclusive le ponemos días, por ejemplo, si en las clases inician el 14 de septiembre, le decimos que el 10 de septiembre ya debe estar cancelada su cuota o el 1 de septiembre, con anticipación para que los alumnos prevean y puedan realizar el pago anticipado. Sin embargo, hay muchos casos que los alumnos un día antes del inicio de clases o el mismo día que inician clases están realizando el pago de su primera cuota de manera tardía. A esos alumnos no se les cobra ningún tipo no sé, de interés, ¿no? Igual sus cuotas O de son multa, claro. o Ok. de multa, ¿no? Pero hay muchos de esos casos, la gran cantidad, ¿no? A última hora que Sí, realizan su acá pago. acá la ventaja, Sandra, es que estamos pensando en ciertos elementos de sistema que nos van a permitir mejorar esa práctica, porque basta con que en el sistema el vencimiento de ese compromiso, que es la primera cuota, tenga la fecha del día que tú mencionas. Por ejemplo, si las clases empiezan el, el 10 de septiembre, por poner un ejemplo, basta con que tú pongas el vencimiento de esa cuota, de la primera cuota, el día 8 o el día 5 de septiembre, y como el sistema va a chequear al momento de que este alumno vaya a hacer su matrícula, si ha pagado o cuando vaya a hacer la inscripción de asignaturas, por ejemplo, se da cuenta de que la primera cuota está vencida y no pagada, lo va a bloquear. Pero ese alumno, implementando la pasarela de pago o el botón de pago web en línea en el sitio de alumnos, va a poder ingresar al sitio de alumnos, pagar en línea su cuota y en ese mismo momento, pagado, el sistema se entera en el back office de que ese alumno ya pagó e inmediatamente, en forma automática, sin que nadie lo habilite, ¿no? Ese alumno ya puede tomar el servicio. Basta el hecho del pago para que la condición de ese alumno cambie y pase de ser un alumno moroso y bloqueado a ser un alumno habilitado y sin bloqueo. Ok,
Y otra acotación que quería dar es que en muchas ocasiones el alumno no realiza pago de examen, es decir, no paga nada. Entonces, debe haber alguna Eh, opción que el sí, ejecutivo pueda poner pago cero. Sí, exactamente. Es como que un eso te iba a especificar, que el hecho de que no pague nada no quiere decir que no exista cargo o que el valor no exista. Es como es como las subvenciones, ¿no? En este sentido, ese alumno paga un derecho de inscripción, pero lo paga con una forma de pago que es una subvención, una beca, un descuento, un alumno sin pago de inscripción, qué sé yo. Es una forma de pago que contablemente debe quedar en la cuenta corriente del alumno de todas formas para que también sea o pueda ser considerado contablemente. Es decir, si tú tienes contablemente registrados los ingresos por derechos de inscripción, en este caso también estas formas de pago que, digamos, en este caso evitan, ¿no?, que este alumno tenga que pagar, se considera también contablemente como una forma de pago, pero que se considera como un ingreso no percibido, como una pérdida o como lo que sea, digamos, ¿no? Pero claramente esas mecánicas son eh, a partir de formas de pago excepcionales o formas de pago de descuentos y qué sé yo. ¿Ok? Ya, listo. Sandra, es importante que tú me des un feedback de si esto se está entendiendo claramente. María, Johnny, eh, es Sí, súper se está importante que... entendiendo. Pero solo para acotar, o sea, estamos hablando con Sandra, que es del equipo comercial, entonces ella te está diciendo cómo es de cara a nuestro cliente. Hay otro proceso, otras actividades, perdóname, internas que hace nuestra área de cobranzas, que de hecho también está presente por si deseas hacer una pregunta un poco más técnica. Lo entiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad, el proceso que hacemos en el área de cobranza cuando las personas, bueno, los alumnos se matriculan, es que al ingreso, como ya lo mencionaron, al ingreso el alumno no puede ingresar, se termina a tomar, bueno, en este caso ingresan ya de frente a la presencial, no pueden ingresar si en caso no tienen todos los pagos ya realizados. En este caso es el tema de la inscripción que como indican que a veces no lo pagan o sí lo pagan, el tema de la matrícula, servicios educativos y la primera cuota, que es lo que nosotros pues hacemos el seguimiento. Si el alumno está en puerta y todavía no lo realiza, pues insistimos, pues no, el alumno ya se le había comunicado ya, o sea, se le viene comunicando al alumno o días antes se le está llamando al alumno como ya nos manda la información el área comercial, perdón, ya le estamos llamando, te está faltando cancelar la cuota 1, el día que ingresen no vas a poder ingresar eh, porque o sea, no tienes cancelado, ¿no? Y hay muchos alumnos que llegan a puerta y dicen, no, señorita, pero no tengo, pero esto, el otro, pero es que ya se te había informado ya días antes, entonces no se le deja ingresar. Y hay muchos alumnos que lo regularizan ese mismo día o regresan a casa y días posteriores lo están regularizando con nosotros y ya pues lo dejamos internamente pasar ya con un correo a puerta, ¿no? En realidad De eso acuerdo. es el primer ingreso con nosotros. Perfecto. Stephanie, y esto, claro, obviamente como se está en proceso de campaña y se está tratando de confirmar la mayoría de las matrículas posibles, que se van a confirmar o se van a reafirmar, por decirlo así, al momento del que él paga la primera cuota, ¿no? Porque ya va a empezar a recibir servicios efectivamente. ¿Qué ocurre con las siguientes cuotas? Los alumnos que, por ejemplo, caen en morosidad por la segunda, la tercera, ¿también ven interrumpido el tema de sus servicios? Ya, en este caso, en realidad, por ejemplo, la primera cuota es cuando ingresan los alumnos. Luego viene el Sí, sí. segundo, es como que primer ciclo, en este caso hay 3 ciclos, es presencial, Ujú. virtual, presencial. Entonces, cuando pasan a virtual es un poco difícil que al alumno presionarlo, o sea, siempre se le comunica, ya a mediados de mes se le manda un comunicado del alumno y ya se viene la siguiente cuota, por favor cancelarlo. Pero hay alumnos que sí se le, se le juntan las cuotas, pues no, pero no hay forma de presionarlos cuando pasan a la etapa virtual, porque el alumno pues igual deja acumulándose hasta que llega a la etapa presencial. Cuando llega a la etapa presencial, otra vez se le comunica, el alumno no va a poder ingresar si en caso el alumno tiene deuda. Ahí es donde recién los alumnos se ponen al día,
porque no hay otra forma de presionarlos. Cuando ingresan a la etapa virtual, ahí, como le indico, no realizan el pago porque no se le puede negar los estudios, no se le puede, o sea, no pueden no tener acceso, pues, ¿no? Solo, en realidad, la presión sería en el último ciclo, nada más que se le comunica ya fechas antes que no se le va a dejar ingresar en caso de irregularidad. Ok. Mira, María, tú ayer cuando mostraste el documento con el cronograma de pagos, el día martes, disculpa, vimos que teníamos el ciclo, el orden era virtual, presencial, virtual, ¿no? Al revés, comienzas con lo presencial, sigue con lo virtual y terminas con lo presencial. Ok, al revés. Presencial, virtual, presencial, ¿no? Y cuando vimos ese cronograma, aparecía el derecho de matrícula, las 3 cuotas, después venía otro derecho de matrícula, 4 cuotas, y otro derecho de matrícula, o sí, 3 y 4, no lo recuerdo en detalle, pero en el fondo entendíamos que en un ciclo completo anual teníamos 3 ciclos y por lo tanto 3 matrículas, ¿no? Eh, por lo tanto, yo entiendo que si matriculamos, por ejemplo, en marzo, pagamos el derecho de matrícula, pagamos la cuota de marzo, y luego el alumno tiene un plan de pago, ¿no? Eh, eh, Genera su Cuotas. plan de pago que va, sus cuotas, ¿no es cierto? Que va a tener que cancelar hasta el siguiente proceso, que vendría con el segundo ciclo, y en donde se hace nuevamente una especie de matrícula, una nueva matrícula, en donde hay un derecho de matrícula que no sé si debe ser pagado inmediatamente, pero que se generan nuevas cuotas, que vendría siendo la quinta, sexta, séptima, ¿no es cierto? O cuarta, quinta, sexta, Sí. de lo mismo. ¿Qué ocurre cuando tú me dices, qué ocurre cuando este alumno llega a esta segunda instancia de matrícula o a esta tercera instancia de matrícula y él está moroso? ¿Se le permite la generación y habilitarlo para el segundo ciclo? ¿O también quedan bloqueados para efectuar eventualmente esta matrícula de segundo ciclo y lo mismo en el tercero? No, tiene que estar al día, tiene que estar el orden. O sea, yo no puedo matricular, pagar mi segunda matrícula si debo, por ejemplo, la cuota 2. No se puede. Tengo que pagar mi cuota Dale, 2, la 3, la que corresponda para dale, avanzar con mi matrícula. dale. Por lo tanto, este bloqueo financiero o este control de bloqueo financiero es permanente durante el año. Sí. De acuerdo. Disculpen. Renzo, Lo que- por favor. Sí, ahí creo que solo para acotar lo que dice María y lo que dijo Stephanie, eh, o sea, hoy en día el proceso que menciona Stephanie es así. O sea, el gran problema es que nuestro sistema hoy en día no tiene esa ventaja de cambiar de estado a moroso, con lo cual eso involucra que a su segundo ciclo o a la parte virtual se le bloqueen, por ejemplo, el acceso al Zoom o al aula virtual. Eso pasa, o sea, hoy en día no podemos hacer nada porque el propio sistema no tiene la opción de cambiar de estado de habilitado, digamos, o matriculado o alumno activo a bloqueado por pago, ¿no? Una cosa así para que el segundo ciclo se le bloquee el Zoom y así, ¿no? Porque realmente por la ley sí podemos, ¿no? Como ya hemos dividido en 3 ciclos y hemos metido una matrícula en el inicio de cada uno de los ciclos, nosotros podemos eh, Exacto. bloquear, digamos, a los estudiantes de ciclo en ciclo, pero durante el ciclo de eso no. Durante el ciclo, si ya entraron a sede, lamentablemente, y si deben 2 cuotas seguidas, pucha, es un problema nuestro de cobranzas, de darle seguimiento a que cobren, pero entre ciclo y ciclo, ahí sí queremos hacer algo, o sea, queremos que cambie justamente la forma que estamos manejando, pero pues básicamente por problemas de que tenemos del sistema actual, pero con ustedes sí queremos que se bloquee, ¿no? Incluso que vaya corriendo moras, que vaya corriendo intereses y todo lo demás, para un poco también presionar Perfecto. al alumno, ¿no? Y en el tercer ciclo, digamos, es un poco más fácil porque ahí también hacíamos lo mismo, que enviamos la lista de quiénes están morosos o quiénes no, y permitíamos, o sea, ya es un acceso físico. Lo bueno que ahí ya no es un acceso virtual, como el segundo ciclo, sino es un acceso físico, y en puerta ya podemos decir, debes 4 o 5 cuotas, no puedes entrar, ¿no? Wow. Ok. Se entiende, Renzo. Fantástico. Pero claro, justamente para allá apunta esto, que en el fondo
una de las gracias, o digamos, una de los beneficios, o parte del valor agregado acá, es que justamente eh, el core del negocio, que es la parte académica, tiene de base la información comercial que te permite a ti medir o chequear a todo momento y en línea el estado financiero de ese alumno y por lo tanto habilitar o inhibir servicios, digamos. Quiero que esté en claro, Jorge, no sé si me permites compartir la pantalla, que no siempre inicia el ciclo con el pago de la matrícula. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a la parte virtual, estoy entre la cuota 4 y la cuota 5. O sea, no necesariamente coincide con mi matrícula, pero el bloqueo, lo que acaba para complementar lo que acaba de decir Renzo, el bloqueo no siempre es solamente la matrícula y lo demás, sino puede ser entre cuotas también. A eso me refiero. Sí, en este sentido, María, lo que decimos es que tú tienes razón. El alumno puede tener cuotas pendientes de pago o puede tener cuotas sin pagar al momento de realizar su matrícula. Lo que no va a poder tener son cuotas vencidas al momento de la matrícula, ¿no? O sea, él puede tener pendiente el pago de la quinta cuota, pero resulta que la fecha de vencimiento de la quinta cuota está posterior a la segunda matrícula y por lo tanto él lo puede pagar después, solo que ahora tiene que matricularse, pagarme el derecho de matrícula para generarle las nuevas cuotas, pero él está al día, no está vencido y por lo tanto no tiene ninguna barrera de entrada. Sigue con su quinta cuota pendiente que me tendrá que pagar la siguiente semana, qué sé yo, pero ya le permito matricular porque él ha tenido un comportamiento de pago regular, ¿no? Sin embargo, si llego a esta segunda matrícula y este alumno tiene compromisos vencidos, no pagados, ya la figura es distinta, ¿no? Sí, correcto. Bien. Bien, fantástico. Primera, ya. Ustedes tienen matrícula, la otra pregunta. Ya me queda muy claro la dinámica, los requisitos previos, el manejo de las morosidades y de los bloqueos eventualmente. Eh, Matrículas de inicio, de enrolamiento de ingresantes, ¿se dan todos los ciclos o solamente en el ciclo de marzo? Te estoy enviando la calendarización académica de la 23.3 en PDF para que lo puedas revisar. Es lo mismo que proyecté la vez pasada, pero no te lo iba a compartir. Está en el chat de acá de Zoom. ¿Lo puedes revisar? Un poco para ir, mientras lo reviso, para ir respondiendo, tenemos tres momentos, ¿no? Porque como tenemos tres admisiones al año, entonces ese proceso del que venimos hablando se dan 3 veces al año, ¿no? O sea, porque hay tres admisiones, una más o menos es en marzo, en junio y en septiembre. Entonces, por cada admisión se hace este proceso, ¿no? Donde postulan, dan su examen y todo, y finalmente se matriculan. Pero también, si lo queremos ver en términos de, bueno, las restricciones que ya vimos entre cada ciclo y ciclo, porque creo que algo también, o sea, que tenemos diferente y de repente sí lo has visto en otras instituciones, es que otras instituciones sí manejan ciclos fijos muy al margen de la admisión, ¿no? O sea, tienen su primer periodo de marzo a julio, ¿no? Y ahí entra una nueva admisión, pero también entran o continúan su ciclo las admisiones que ya están en segundo ciclo, tercer ciclo, y luego manejan un segundo ciclo de julio a noviembre. Pero en nuestro caso no se cumplen así tal cual, sino que más bien es una calendarización de acuerdo a lo que duran nuestras carreras, que son 11 meses, y sus 3 ciclos marcados, ¿no? Que cada uno maneja una calendarización diferente. Ok, ok. Pero sí tienes admisión en cada uno de esos ciclos. Sí, correcto. Perfecto. Por lo tanto, un alumno que inicia en marzo, termina a fin de año, uno que inicia en julio, termina en julio siguiente y así, ¿no? Sí, más o menos. Perfecto, 11 meses de perfecto, perfecto. Se entiende. Estimados, otras preguntas. Ya aquí entramos con los elementos complementarios al proceso de matrícula. Beneficios. Beneficios. Estamos hablando de excepciones arancelarias.
hablamos delante de que los servicios educativos podrían ser de alguna manera subvencionados a través de beneficios o de becas o de descuentos, de convenios, qué sé yo, ¿no? En el proceso de matrículas, eh, los beneficios de los alumnos van a estar siempre determinados antes de realizar el proceso de matrícula, o puede también aplicarse beneficios extemporáneos Si con al beneficios proceso de te matrícula. refieres a los becados, Ujú. la empresa minera, la empresa de la industria, nos indica la cantidad de estudiantes que van a ser becados y eso definitivamente va dentro de un contrato donde ellos se hacen responsables del pago y entran en el mismo ciclo que un estudiante regular. Por ejemplo, si nuestra admisión ahora inicia el 25 de septiembre y ahorita las chicas de comercial están matriculando one by one para los masivos, a la par, nuestra área comercial está pactando con mineras a cuántos quieres auspiciar. Vamos a poner un número, 20 estudiantes que van a ser auspiciados, entran en la misma fecha, o sea, se cumple la misma calendarización académica, solamente que ellos no se encargan de los pagos, sino que la empresa y se también celebran un contrato donde se indica que ellos van a realizar el pago total. Pero sí, eso es desde el inicio, o sea, y cubre todo el programa, ¿no? Que son menos de 11 meses, 11 meses, pongámosle. Pero desde siempre, es desde el inicio hasta el final. Ahora, lo que sí puede suceder, y nos comentas en ese caso cómo podríamos proceder o cómo procedemos regularmente, Carla, Stephanie, es qué pasa si es que un estudiante pierde el beneficio, porque eso también puede ocurrir. O sea, alguien deserta, ¿no? Uno de los estudiantes becados, como mencionas, que en realidad son auspiciados, nosotros le llamamos auspiciados, deserta. Eso es algo que también ocurre. Mari, acotando un poco, y un poco también lo ponía en el chat, creo que lo que también quiere saber es los beneficios, si le vas a dar descuentos, si va a pagar el precio regular de la pensión, o de repente por pagar toda la carrera le dan un 10%. O sea, esos beneficios por lo general se cierran durante la matrícula, ¿no? Y eso lo cierra el área comercial. Pasado ya, una vez terminado esta negociación con comercial, ellos ya le pasan las condiciones a el área de cobranzas, donde le dicen, oye, a tal alumno tiene tanto de descuento y así y en base a eso ya se establece un cronograma. Entonces, claro, durante ya los 11 meses o las 11 cuotas que tiene que pagar, ya lo tiene establecido y eso se cerró con comercial y digamos que el área de cobranzas ya no le puede dar un beneficio adicional, te voy a descontar si pagas antes, ya no. O sea, el precio ya está cerrado. Pero como tú bien dices, sí se puede dar el caso de repente un alumno empezó con el beneficio de becado, la minera iba a pagar su carrera, pero de repente en el primer ciclo comete una indisciplina y la minera le quita el beneficio. O sea, yo no voy a pagar tu carrera. Entonces De ya pierde acuerdo. la condición de becado y lo que hacen muchas veces los alumnos es, como ya les falta poco, los papás terminan pagándole la carrera, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer como que una liquidación, ¿no? De cuánto correspondía pagar hasta el primer ciclo para que lo pague la minera, y el ciclo 2 y 3 lo tendría que pagar el alumno, ¿no? Entonces, estos son los tipos de casos que se pueden dar de repente en variación de beneficios, porque hay otros tipos o sea, que cambien los beneficios, Mari, de repente por responsabilidad social, si piden una beca en el camino, muy pocos, ¿no? O sea, no tenemos. Muy, muy poco. Y si la consulta, José Cabrera, va alineada a si tenemos beneficios de pronto pago que algunos institutos también tienen, ¿no? Por ejemplo, si pagas antes del 5, hay un 2% de descuento, ¿no? Si pagas antes del 5, pero en el banco, en el Scotia, tienes 5% de descuento. Eso es algo que nosotros no aplicamos. Como menciona Carla, si tú te quieres inscribir, pactas, no sé, te convencen con un 5% de descuento, el área comercial se lo pasa a cobranzas y te quedas con ese porcentaje para siempre. Ok, es que, mira, preguntaba esto justamente porque aparecen en las respuestas que ustedes dan ciertas situaciones, en ciertas condiciones que vamos a tener que repasar o hacer un doble clic y definir. Pongo los siguientes ejemplos. Tú me dices que, o estábamos revisando, de que en el fondo durante el año o durante ese año de carrera hay tres matrículas, primera, segunda y tercera, pero que existe la posibilidad de que alguien en la primera matrícula diga yo voy a pagar de frente todo, ¿ok?
En UMAS, cada ciclo habilitado, porque ustedes van a tener un ciclo 1, un ciclo 2 y un ciclo 3 anual, ¿no? Cuando nosotros matriculamos, se hace esta negociación de matrícula por cada inicio de ciclo, ¿ok? Pero si tú me dices, no, en realidad aquí hay alguien que puede venir y decir, yo te pago ya los 3 ciclos. ¿Cómo representamos para ese alumno estas 3 matrículas si en realidad él hizo una sola? ¿Cómo representamos las 3 matrículas? No, no entiendo esa parte. De acuerdo al cronograma de pago, tú tienes 3 matrículas en el año. Ujú. La primera con 3 cuotas, segunda 3 cuotas, la última con 4 cuotas o algo así. Ya. Si tú en la primera matrícula tienes la posibilidad de determinar las condiciones comerciales para todo el año, ¿no? Para todo el año, quiere decir que eventualmente no tendrías que hacer una segunda y una tercera matrícula porque en la primera matrícula tú ya definiste una condición de matrícula para todo el año. Por lo tanto, si ya cerraste ese negocio, ¿cómo queda representado para estos alumnos que pagan todo de inmediato esta segunda y esta tercera matrícula? Entiendo, entiendo. Eso tú lo estás mencionando porque en UMAS tienes la posibilidad de renegociar el beneficio, el descuento que tú tengas cada vez que haces una matrícula. Sin embargo, Exacto. aquí Exactamente a eso voy, María. entiendo, Que en el fondo entiendo. los beneficios son administrados por ciclo, ¿no? Ujú. Por cada matrícula, en el fondo. Das beneficio a la primera matrícula, das beneficio a la segunda matrícula, das Dependiendo beneficio a del la tercera sistema, matrícula. claro. ¿Ok? Pero hay 3 eventos de matrícula. En este caso, este alumno dice, de principio te voy a pagar todo ya, por lo tanto, ¿cómo represento esas 2 matrículas siguientes? No te estás refiriendo a si es que si es el pago de toda la carrera, sino te estás refiriendo, ¿así te refieres a eso? ¿Qué pasa si es que es el pago de Claro, toda la carrera, de inicio? es que alguien aquí mencionó que de repente alguien viene y de frente dice, yo te voy a pagar la carrera. Ujú, sí, sí. Comprendo que el decir, te voy a No, es pagar la que creo que carrera, ahí están es... confundiendo un poco, mi estimado. Sí, sí, disculpe que le Dale, interrumpa. Johnny, Creo que te lo que se está escuchamos. confundiendo es que cuando te mandan las 3 matrículas, ya digamos que eso se va a llamar admisión. Eh, Ujú. nosotros tenemos admisión 22.1, 22.2, 22.3. O sea, es como si empezaras, digamos, tú, yo y María. Ya tú te matriculas en la admisión 1. Entonces empiezas en enero, digamos. Ujú. María se matricula en la admisión 2, empieza en junio, yo me matriculo en la 3, empiezo en noviembre. ¿Ok? Sí. Pero cada uno de nosotros es como si, ¿cómo te digo? O sea, esa matrícula no significan los pagos, ¿ya? Porque tú vas a pagar, digamos, cuando tú ingresas, tú pagas toda la carrera de frente. María entra y hace 3 pagos. Yo entro y hago mi carrera en 6 pagos. Esa es la diferencia entre lo que es la matrícula y los pagos que te mencionaba Carla. Porque tenemos alumnos que independientemente de la admisión 22.1, 22.2, 22.3, o llámese matrícula 1, matrícula 2, matrícula 3, hace el pago de la carrera. Se le pagó el audio. Yo creo que, o sea, Perdimos a Johnny. sí entiendo lo que comentan, pero a ver, vayamos a ver, y también entiendo el punto de Johnny, vayamos a ver solamente el caso de, como dice, de María, que se matricula en marzo, ¿no? Que se matricula en marzo con el periodo 23.1, ¿no? Pero como Ujú. dices, José, María va a pagar toda la carrera, pero ella va a cursar 3 ciclos. Y el cronograma, las Sí. condiciones dice que tiene que pagar 3 matrículas, tiene que pagar todo el Cuotas, costo. todo. Claro, pero esto, o sea, según UMAS, para que se den estas 3 matrículas, esas 3 cosas, tiene que hacerse el proceso 3 veces. Estoy entendiendo, ¿verdad, Así José? es. Ya, Eso pero es. Eso es. para ese caso, creo que lo que tendríamos que establecer es, para ese tipo de cliente que va a pagar en una sola cuota, tendría que existir como que una posición que ya para el ciclo 2 y el ciclo 3 sea automático, porque ya en el primero ya completó, es como que ya cumplió con todos los requisitos para que se le renueve automáticamente la matrícula en el ciclo 2 y 3. Creo que así tendría que ser.
¿O cómo lo ves, José? Sí, dale. Sí, mira, es que estaba pensando en alternativas, porque, por ejemplo, yo podría decir, y esto es echar a volar un poco la imaginación, porque necesariamente eh, esto ya lo mencionó Jorge en su momento. Aquí hay que entender que nada está escrito en piedra y en la medida que el sistema nos permita facilidades para eh, tener manejos alternativos de estas situaciones, podemos explorar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tú podrías hacer una matrícula anual por la duración de la carrera que contemple el pago de la matrícula en tres cuotas, que puede ser una en junio o una en enero, una en junio, una en noviembre, ¿no? Pactar el pago de una única matrícula anual en tres cuotas, más las 10 cuotas del año, ¿ok? Y en ese sentido, el alumno optar por o pagar lo que le corresponde, que sería, eh, o programar su deuda de acuerdo a lo que corresponde, es decir, una cuota antes del inicio de clases con la misma fecha de vencimiento de la primera cuota para asegurarnos de que el pago de eso habilite o active eventualmente dentro del salón virtual a los alumnos o en la lista curso del salón presencial de los alumnos y tener, ya lo vamos a ver cuando tengamos sitio disponible y veamos las primeras configuraciones con los usuarios líderes, que son los que están en estas reuniones, no los funcionales, que después los capacitaremos. Cuando hagamos estas reuniones iniciales, ver la posibilidad de matricular al alumno inmediatamente por el año, ¿no? Y generar su plan de pago por el año, asignándole a estos alumnos un atributo que son la cantidad de periodos matriculados, que es algo que UMAS también maneja, porque tú le puedes decir en UMAS, mira, al muchacho que matricules hoy, lo vas a matricular por el periodo actual y 2 periodos más. Y por lo tanto, cuando se hace un proceso de cambio de periodo, los alumnos que están en esta condición pasan a estar automáticamente matriculados o vigentados para el siguiente ciclo. Solo que su cuenta corriente se mantiene y por lo tanto el control de la entrega del servicio queda amarrado, como lo vimos en el principio, en el proceso de admisión, al cumplimiento en fecha de los compromisos. Por lo tanto, tenemos matriculados por el año y el control que yo voy a tener de si ese alumno puede, por ejemplo, inscribir asignaturas para el segundo ciclo o para el tercer ciclo, solo la habilitación va a depender de que ese alumno esté al día en sus pagos. ¿Me entiendes? ¿Se entiende, estimados, lo que estamos planteando? Sería una Porque única matrícula al inicio y luego solamente el pago de las cuotas. de los compromisos, claro, porque la alternativa sería hacer, como decía Carla, y como decía también, ¿no? Como decía, no quiero equivocarme, Sandra, ¿no? Como decía Sandra, eh, la alternativa es desarrollar 3 procesos de matrícula en el año. Pero ¿qué pasa? O sea, si mi matrícula cuesta, ponte 400 soles, ¿eso significa de que voy a tener que pagar una única matrícula de 1.200 soles? ¿Eso es lo que estaríamos No, hablando? lo que yo digo es que el concepto de matrícula, que es un concepto, a diferencia del arancel, que el que se pacta en cuotas, el cargo de la matrícula yo la puedo pagar en 3 cuotas. Una cuota a enero de 400, una cuota a junio de 400 y una cuota a noviembre de 400, al inicio de clases de noviembre, digamos, ¿no? Y por lo tanto, si esas fechas de vencimiento están siempre antes del inicio del ciclo, el alumno va a estar obligado a pagar siempre antes del inicio del ciclo ese concepto o esa parte de la matrícula anual para poder estar habilitado, ¿no? En la medida que cae en vencimiento, pierde habilitación, simplemente. Y la alternativa, como les decía, es hacer 3 procesos de matrícula, ¿no es cierto?, distintos, y que son como las posibilidades que podemos tener, digamos. Entonces, existe también en UMAS, y eso era lo que les quería de alguna manera transmitir, que existe también la posibilidad de transformar esta matrícula en 3 ciclos en una única matrícula para el año que sea vigente por 3 ciclos. ¿Ok? Que es más o menos ¿Me en la quedó? práctica lo que nosotros hacemos, porque esperamos que el estudiante, o sea, nuestra matrícula no tiene un fin de que voy a volver a negociar la negociación, a ver si es que he pagado a tiempo y ahora en esta matrícula quiero negociar que ya no me des 2%, sino 3% de descuentos. Eso no es nuestro fin.
Entonces No, eso, entiendo pero que la eso ya lo práctica es hacemos, más similar eso a ya lo lo hacemos sobre una cuenta corriente. Eso ya lo hacemos sobre una cuenta corriente generada, en donde pueden haber compromisos personales del alumno, como también compromisos de terceros, estas garantías de empresas o este respaldo o subvención de empresas, que yo en cualquier momento lo puedo transformar. Lo que tú decías, el alumno pierde la calidad de empleado y por lo tanto pierde la subvención y por lo tanto yo puedo tener un compromiso que está, digamos, orientado o que es responsabilidad de su empresa, lo tomo y lo convierto en 3 cuotas más que son del alumno o el acuerdo comercial al que llegue yo con él, ¿no? O al contrario, un alumno que se matriculó y no tenía un beneficio inicial en el primer ciclo, por ejemplo, y entra durante la ejecución del primer ciclo a una empresa que le dice, oye, mira tú, yo estoy estudiando, oh, mira qué bien, te lo financiamos, ¿ok? Y por lo tanto, si él tiene sus cuotas pactadas, puede llegar con una carta de respaldo de su empresa diciendo, mira, mi empresa se hace cargo, perfecto, toma las cuotas que son mías y conviértelas en una cuota empresa, por decirlo así, una cuota pago empresa, por el respaldo que estoy trayendo, digamos. Las situaciones pueden darse hacia uno u otro lado, ¿no? Pero ya dentro del contexto de una cuenta, de una cuenta corriente que ya está generada en un proceso de matrícula que tiene las reglas que nosotros definimos tenga, ¿no? entiendo. En la práctica, en realidad es así como mencionas. Yo tengo una consulta. Si es que yo hago, por ponerme en todos los escenarios posibles, si es que yo soy un estudiante, voy a ingresar en marzo y bueno, todo el descuento, yo qué sé, pago mi matrícula, que yo sé que lo estamos dividiendo en tres, pero recuerda, yo quiero pagar toda mi carrera desde el inicio. ¿Qué pasa si Tengo es que todo. yo me retiro, deserto a la mitad de la carrera? Obviamente yo voy a solicitar la devolución de no solamente de las últimas cuotas, las que no estoy Sí. utilizando el servicio, sino también si es que calza con una matrícula, ponte con la tercera matrícula, yo me quedé en el segundo ciclo, podría también solicitar o debería de poder solicitar la devolución de esa matrícula del tercer ciclo en el que ya yo no utilicé el servicio. Exactamente. Eso cabe dentro del contexto de lo que nosotros denominamos retiros anticipados o eh, renuncias anticipadas, ¿no? Y en ese sentido tienes toda la razón. En UMAS existe también la figura de la venta reversa. Y así como tienes una venta que el alumno pudo haberte pagado de frente inmediatamente, si hay parte de ese servicio que no se presta, si no se lleva a final, yo puedo generar una nota de crédito por los servicios no prestados. Perfecto. Estimados, les dejo esta idea, ¿no? De las posibilidades que nos entrega más respecto de hacer matrículas permanentes o matrículas cíclicas para que le den una vuelta, para que lo conversen. Eh, Vamos a entender esta reunión hasta aquí. Me quedan claros los elementos que nosotros debemos considerar para la implementación de nuestra matrícula eh, inicialmente. Eh, Falta el tema de eh, formación continua, el tema de nuestros auspiciados. ¿Por ahí tienes alguna otra duda? Porque Sandy es de la parte masiva, Stephanie también ha hablado sobre todo lo que es masivo. Consulta sobre la parte corporativa. No sé si tienes alguna. Disculpa, no te escuché bien la última parte. Formación continua. María. Yo sé que en la reunión nos estamos refiriendo estrictamente a lo que es carrera técnica, pero Ujú. existe también una matrícula y no me estoy refiriendo, a ver, formación continua tienen los cursos, ¿verdad? O sea, tú quieres un curso Sí. de, no sé, bartender por ponerte algo y claro, eso es un contrato y gestionamos contigo y ya. Pero también la parte corporativa tiene los auspiciados. ¿Por ahí tienes alguna consulta sobre el tratamiento, el contrato, los pagos, algo sobre eso? Mira, respecto a lo que son las subvenciones o las formas de pago o las formas de financiamiento en general, eh, son más o menos estándares, ¿no? Entiendo que la diferencia, y tendremos la reunión con la gente de formación continua, en el sentido de que cuando hablamos de formación continua, cursos, la jerga es un poco distinta, ¿no?
porque eventualmente en la formación continua o en la capacitación, en los cursos impartidos tienen eventualmente un valor único, pueden tener un valor curso, también pueden tener un valor matrícula y un valor curso, y por lo tanto las reglas comerciales, si bien es cierto, son distintas en términos de los cargos que se generan, la instancia de matrícula es una sola y entendemos que los cursos son cursos de ejecución unitaria y por lo tanto existe una única matrícula, no existe el manejo de ciclos o continuidad de ciclos, existe una única matrícula para un curso integral y las reglas de financiamiento finalmente tienen exactamente el mismo comportamiento. Todo beneficio, toda excepción, toda subvención, toda beca, todo convenio, descuento, como quieran llamarlo, siempre en UMAS se va a representar como una forma de pago. ¿Ok? Por lo tanto, es lo mismo que un alumno venga y me pague un valor curso con efectivo, a que venga un alumno y me pague un valor curso con una subvención empresa, o venga un alumno y me pague un curso con gratuidad, gratuidad CETEMIN, por ejemplo, ¿no? Como una beca interna y no como un financiamiento externo. Por lo tanto, las reglas son las mismas, ¿no? En ese sentido, en términos de la lógica de la operación comercial. Ahora, obviamente, las implicancias contables y financieras que van a tener esas distintas formas de pago van a ser distintas. Sí, 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 claro. Y para aclararte ahí, formación continua, cursos, a veces es un cúmulo de cursos. O sea, yo no te hablo de 2 o 3. Viene la empresa minera y quiere que me lo capacites en cargador frontal, en Excel, en bartender y en, no sé, cómo limpiar. Puede ser uno. En cada curso es una historia. Cada curso es una historia distinta. Cada empresa más que todo, o sea, cada empresa es una historia distinta. Una empresa te pide un curso, otra empresa te pide 20 cursos. Sí. Okay. Pero a lo que voy en este caso es que cada vez que un alumno o cada vez que una persona participa en un curso, venga en una nómina empresarial para un curso cerrado o llegue con una demanda spot para cursos abiertos, cada instancia de curso es una matrícula. Okay. El cómo se financia de forma particular, financia empresa en una matrícula masiva o financia la institución o financia CTMIN, da lo mismo. Cada curso es una postulación a ese curso específico y una matrícula en ese curso específico. En esa versión del curso específico para ser más riguroso, ¿no? Porque ese curso se repite muchas veces, pero hay una persona que se matricula en una versión específica de ese curso. Y eso es 1 a 1. Perfecto. Yo te mando los apuntes, José. Sí, mándalos ahí, yo voy a armar las primeras actas y después nos ponemos de acuerdo que sigue generando las restantes. Estimados, a mí por hoy creo que ya tenemos una visión bastante detallada. Yo les agradezco un montón la disposición, la entrega de la información. Ya después de todas estas reuniones que tengamos en la revisión de los procesos, que son matrícula y admisión, que son nuestra partida, nuestra entrada, digamos, al desarrollo de implementación del sistema, ya vamos a poder ver, teniendo ya el sitio instalado y haciendo nosotros la habilitación inicial, ya vamos a poder tener una visión práctica de todas estas cosas que estamos conversando y ver las características funcionales de UMAS para que vayamos viendo cómo nos acomodamos a uno o a otro modelo o a una u otra opción que el sistema nos ofrezca, digamos. Siempre teniendo como objetivo cubrir funcionalmente todas las necesidades que ustedes tienen y que les permitan continuar o mantener operatividad, digamos, ¿no? Así es que por hoy día creo que estamos. Quería yo hacerte una consulta, María, respecto de que, a ver, las sesiones de la próxima semana respecto de admisión y matrícula para OTEC las vamos a hacer la próxima semana, ¿ok? Pero como ya hemos revisado el proceso y vamos a aterrizar solamente para el tema OTEC, ¿no es cierto? Que es una visión particular de todo este modelo que hemos visto. Creo que podemos tener unas reuniones no tan extensas, pueden ser de 1 hora, pero sí necesito para el día jueves, recordemos que desde la próxima semana vamos desde 10 de la mañana
perdón, 9 de la mañana a 10:30 usted, va a ser de 9 a 10 solamente, pero sí necesitamos, María, para el día jueves, que es el acuerdo que teníamos de las reuniones extraordinarias en la tarde, ya reuniones del tipo técnico que necesitamos para aclarar el tema, particularmente relacionado al tema de tu integración con SAP y la generación del libro de venta. Nos interesa aclarar ese tema. Así es Horario que extra, dices. el día jueves de la próxima semana, dame un Ya. segundo, el día jueves de la próxima semana en la tarde, ¿a qué horas les acomoda más a ustedes, María? En esa reunión yo me imagino que no vamos a hacer tanto, digamos. Va a estar más bien la gente de TI, probablemente, la gente de contabilidad. Voy a ver la disponibilidad de los Dale. cobranzas también. Pero, ¿sabes? Carla, ¿sabes cuándo regresa a ver de vacaciones? O sea, ¿para el 3 hasta acá o todavía no? Aquí está Stephanie. Stephanie, ¿nos puedes confirmar? Parece que está hasta siguiente viernes. O sea, ya, el 7 entonces. de regreso. Bueno, si llega el viernes, Carla, María, nos movemos al viernes, no hay problema. Tú ofréceme un horario, ofréceme un horario el día viernes que no sea entre las 10 y las 11 tuyas, que no sea ese bloque horario. A las 2 de la tarde, el viernes 4, 2 de la tarde. ¿Tuyas? ¿2 de la Sí, tarde tuyas? sí, Perfecto, no hay ningún problema. ya, perfecto. ¿Este link? Eso era la otra pregunta. Jorge, eh, habíamos conversado con él la posibilidad de que las reuniones las pudiesen eh, ir generando ustedes para que puedan tener las grabaciones ustedes, o algo así habíamos hablado. No lo sé, si quieren seguimos con este mismo esquema. Pero este tema entiendo que, o sea, el Zoom de que no lo pueden ustedes hacer en Zoom y tener las grabaciones a disposición, ¿o cuál es el inconveniente? No, es solamente el tema de la tenencia. Preferimos que para nosotros, o no sé si para ustedes es mejor tener ustedes las grabaciones que pedirlas, digamos. Es que en realidad tendrían que ser compartidas, porque las que Kohatsu ha grabado las ha compartido con ustedes también. Entonces Sí, sí, entiendo sí. que ustedes podrían hacer lo propio, sobre todo para utilizar un espacio de almacenamiento de ustedes. ¿Podría ser eso posible? Que ustedes las generen y nos compartan sus grabaciones. Perfecto. Ok, no hay problema. Bien. Estimados, creo que estamos por hoy día. Muchas gracias por la reunión y nos estaríamos viendo el próximo martes en la mañana. Eso, bonito día, chao. Bien, que tengan buen día, que tengan buen fin de semana. Nos Tengan buen vemos. día. Hasta luego. Hasta luego.